todo, mi nombre es Álvaro Valle, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este caso, voy a mostrarles unos ejercicios en el programa de software para ingeniería en el Software LabVIEW. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Como primer ejercicio, debemos implementar un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas de la matriz LED. Este debe ser un valor entre 3 y 12 para, tanto para las filas como para las columnas. El número de LEDs a encender en la matriz LED. El número de LEDs a encender no puede superar la cantidad de LEDs de la matriz. Entonces, acá tenemos nuestro ejercicio. Entonces, acá tenemos implementado nuestro ejercicio. En el panel frontal tenemos nuestra estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a cumplir la serie de condiciones que tenemos que cumplir para este arreglo, para esta guía. ¿Listo? Entonces, acá tenemos nuestro ejercicio implementado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlamos nosotros el número de filas y el número de columnas en un arreglo? Acá tenemos un arreglo de LEDs, ¿sí? Entonces, acá como podemos ver, puedo controlar el número de columnas, el número de filas, tenemos acá un control numérico y el tiempo de encendido. Entonces, para yo poder controlar el número de filas y el número de columnas de un arreglo, entonces acá en un arreglo es donde puedo implementar esta función. Le vamos a dar create y vamos a implementar esta función de property node. Acá es donde me deja implementar estas funciones para poder controlar las filas y las columnas de mi arreglo, lo que yo deseo tener en mi arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le vamos a decir a que me cree una matriz 4 por 2, ¿sí? Una matriz bastante pequeña. ¿Sí? Acá me está encendiendo LEDs aleatoriamente, ¿sí? Porque no le he indicado cuántos LEDs quiero que me encienda, ¿listo? Entonces, en este caso le voy a decir que me encienda 4 LEDs, ¿sí? 4 LEDs, ¿listo? Y me los encendió de una vez, ¿sí? Entonces, acá tenemos también una estructura. Espera, qué pena que no se ve bien. Acá tenemos una estructura implementada. Entonces, ¿qué estructura tenemos acá? Acá, ¿qué funciones tenemos? Entonces, démonos cuenta, acá tenemos variables locales. Esto es para controlar mi arreglo también. ¿Listo? Y para poder hacer más fácil las conexiones y poder implementar más funciones. Lo que estas me permiten mucha más versatilidad en este programa. ¿Listo? Acá también tenemos implementadas funciones de los arreglos acá. Entonces lo que nosotros hacemos es acá, en estas funciones, acá tenemos varias funciones para los arreglos. Por ejemplo, array size, index array, replace subset, insert to into array. Entonces tenemos variedad de funciones, ¿sí? También tenemos implementadas funciones numéricas, sumatoria de los elementos de un arreglo, en este caso, ¿sí? Entonces, también tenemos estas funciones que cuando nos dicen que vamos a encender LEDs aleatoriamente, se deben implementar estas funciones, ¿sí? Tenemos también una función timing acá para la función para esperar. Por ejemplo, cuando yo le quiero decir que me encienda LEDs cada 2 segundos, ¿sí? Entonces, el tiempo de espera de el encendido de los LEDs, ¿listo? También tenemos una estructura, como ya le decía, tenemos una estructura while, una estructura while que me permite ejecutar el programa de una manera más organizada, ¿listo?
Entonces, básicamente em, lo que hicimos fue implementar estas funciones de nodo, property node, funciones del arreglo, interconectar, funciones de espera también y una estructura. ¿Listo? Em, Esto para nuestro ejercicio 2. Ya ahora sí, perdón, para nuestro ejercicio 1. Entonces, vamos para nuestro ejercicio 2. Para nuestro ejercicio 2, ¿qué debíamos hacer? Nos dicen, realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo de capacitancia equivalente para n capacitores en serie y paralelo. El usuario debe poder establecer un arreglo en el cual podrá agregar o eliminar elementos y sobre el cual se calculará la capacitancia equivalente. Acá en la figura 1 tenemos, en la figura 2 tenemos la representación y fórmula para capacitancia equivalente para n capacitores en serie. Y en la figura 3 tenemos la representación y fórmula para para capacitancia equivalente para n capacitores en paralelo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a nuestro programa. Acá ya lo tenemos implementado. ¿Listo? Entonces, ahora sí, acá tenemos nuestro diagrama frontal y acá como nos podemos dar cuenta, tenemos nuestros bloques interconectados. ¿Listo? Entonces, para este arreglo, para este, para este problema, ¿qué debíamos hacer? Debíamos permitirle al usuario poder establecer el número de resistencias en el arreglo, poder agregar o eliminar, ¿sí? Dependiendo del criterio del usuario, y poder calcular la resistencia equivalente en paralelo y la resistencia equivalente en serie, como ya notamos anteriormente. La resistencia equivalente en serie tiene una ecuación y la resistencia en paralelo, la capacitancia equivalente de capacitores en paralelo tiene otra ecuación, que es simplemente sumar los elementos que contenga ese arreglo, ¿listo? Entonces, acá como acá, entonces, pues vamos a trabajar con dos resistencias, en este caso con una resistencia de 200 ohmios y con una resistencia de 300 ohmios, ¿sí? Entonces, para la resistencia equivalente en paralelo, me va a sumar los elementos de este arreglo, ¿sí? Y para la resistencia equivalente en serie, lo que me va a hacer es acá ejecutarme la anterior ecuación. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a agregarle unas resistencias. Entonces, por ejemplo, 200 ohmios, 300 ohmios, digamos, 150 ohmios. Listo. Entonces, acá nos dice, a ver, 300 ohmios, 200 ohmios. Y bueno, vamos a ver. Y listo. Listo. Entonces, casi no me funciona. Entonces, acá que tenemos, acá, como nos podemos dar cuenta, acá en nuestro diagrama de bloques, los elementos que yo puse acá en el arreglo, entonces, tenemos acá las resistencias ingresadas, ¿sí? Entonces, para sacar la resistencia equivalente en paralelo, pues simplemente voy a utilizar esta función que esta función me va a hacer una sumatoria de todos los elementos que contenga ese arreglo, los elementos numéricos, listo. Em, para la resistencia equivalente en serie, lo que hicimos fue crear una estructura for, ¿sí? Cuando llegan los elementos acá, se ejecuta la anterior ecuación, que la ecuación, esta ecuación, que es las resistencias, el uno como denominador, como numerador y las resistencias como denominador y haciendo una sumatoria, ¿listo? Acá tenemos la sumatoria de nuestros datos, el uno como numerador
y las resistencias como denominador. Acá también tenemos implementada una función de variable local, ¿listo? Y acá nuestro indicador para la resistencia equivalente en serie, ¿listo? Entonces, pues básicamente lo que hicimos acá fue implementar variables locales, funciones de nuestro arreglo, ¿sí? Em, y estructuras como case, como el while y el for, ¿listo? También acá un botón para pues nosotros poder parar cuando querramos parar la ejecución de todo el programa, ¿listo? Ahora vamos para nuestro ejercicio 3. Nuestro ejercicio 3 dice, realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer el valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 220 y 100.000. El valor de voltaje de entrada, este debe ser un valor entre 5 y 50. El instrumento virtual debe entregar el voltaje de cada resistencia según las siguientes ecuaciones. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que ya les muestro acá el programa implementado. ¿Listo? Entonces, acá está el programa implementado. ¿Sí? Listo, espera, acá ya miramos. Listo. Listo. Entonces, acá tenemos nuestro programa implementado. Nuestro programa 3 para el ejercicio 3. Acá este. Este es. Listo. Entonces, este era uno de los ejercicios más sencillos, por así decirlo. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro voltaje de entrada, ¿sí? Nuestra resistencia, ¿sí? Entonces, y lo que nos decía acá era el voltaje de resistencia 1. Entonces dice que le permite hacer el cálculo de divisor de voltaje entre dos resistencias. Entonces, ¿qué se debía cumplir acá? El divisor de voltaje entre las dos resistencias debe ser igual al voltaje de entrada. Entonces acá podemos observar que esto es correcto. ¿Por qué? Porque 2.5 más 2.5 nos da igual a 5 voltios, que era el voltaje de entrada, ¿sí? Lo mismo si probamos con otras resistencias. Por ejemplo, una resistencia de 500 ohmios con una de 300, ¿sí? Y con un voltaje de entrada de 20, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo y acá tenemos la ejecución. Entonces, para un voltaje, para con una resistencia de 500 ohmios y una resistencia de 300 ohmios, nuestro Nuestro divisor de cociente en la resistencia 1 es de 12.5 y en nuestra resistencia 2 es de 7.5. Si sumamos estos valores, 12 y 7, 19. Y estos 0,5 más 0,5, que nos daría 1, y 19 más 1 nos daría 20, que es igual al voltaje de entrada. Listo. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que implementamos? Entonces, implementamos unos indicadores, ¿sí? Y implementamos unas funciones numéricas, las interconectamos entre sí para, pues, poder dar el resultado del divisor entre estas dos resistencias. ¿Listo? Espero, pues, les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.